Centro de Recursos para Padres de Fairfax, y nosotros que estamos aquí representando a Northern Virginia Family Service, específicamente al Centro Multicultural, donde trabajamos las dos. Y nada, antes de comenzar a entrar en el tema de hoy, vamos a contarles un poco breve de quién somos nosotras para que usted tenga una idea bueno, a quién usted está escuchando en el día de hoy. Entonces, bueno, aquí está mi colega Claudia. Te voy a dar la palabra a ti primero para que te puedas presentar. Gracias, Nalen. Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia, soy de El Salvador y estoy haciendo mi maestría en trabajo social clínico de la Universidad de Virginia Commonwealth y he estado con el Centro Multicultural en Northern Virginia Family Service y es un placer estar con ustedes esta mañana. Eh, un- Previamente he trabajado en las escuelas de Washington, D.C. como trabajadora de apoyo comunitario estudiantil. También serví un año de AmeriCorps, igual en Washington, D.C. y soy una previa estudiante del condado de Fairfax. Gracias, Claudia. Gracias. Y bueno, quien les habla ahora, mi nombre es Ainalen Valdés, más conocida por todos como Nalem. Eh, Soy nacida en Cuba y soy en estos momentos residente en Consejería de Salud Mental, trabajando, como les explicaba, con el Centro Multicultural de Northern Virginia Family Service como consejera bilingüe de salud mental. Anteriormente, mi experiencia fue en Cuba. Durante el tiempo que viví en Cuba, me gradué y trabajé como maestra de educación especial. Emigré a los Estados Unidos en el año 2012 y ya una vez aquí hice mis estudios de maestría en Consejería de Salud Mental en una universidad de la Florida y me gradué en el 2020. Como detalle personal, tengo 3 hijos en las edades de 20, 10 y 5 años. Entonces, un poco estoy bien familiarizada con el estrés que trae nuestras vidas, eh, la, la, la maternidad en mi caso, pero en general la crianza de nuestros hijos. Y un poquito vamos a estar hablando de ese tema, como todos saben hoy, vamos a estar hablando del estrés. Y hoy vamos a cubrir qué cosa es el estrés, síntomas del estrés en adultos, diferencias entre el estrés agudo y el estrés crónico, cómo los síntomas del estrés afectan nuestras habilidades de crianza, síntomas del estrés en niños y cómo el estrés afecta el rendimiento escolar en los niños. Y este va a ser el primero de 3 webinarios que vamos a estar impartiendo acerca del estrés, y próximamente, en los próximos 2, el día 16 de diciembre, vamos a estar hablando de estrategias para manejar el estrés, y el 17 de marzo vamos a estar hablando cómo apoyar a sus hijos durante tiempos estresantes. Pero hoy vamos a estar hablando primero un poco de qué es el estrés en general, porque muchas veces cuando nos sentimos estresados decimos, ¿qué hago? ¿Cuáles son las estrategias que puedo usar? Y cada vez las investigaciones en el campo de la salud mental, del comportamiento humano, cada vez apoyan más la teoría de que muchas veces las estrategias para manejar el estrés las buscamos y decimos, bueno, es que esto no me funciona a mí, pero en realidad lo que pasa es que para que estas estrategias funcionen mejor, para que sean más eficientes, debemos usarlas cuando el estrés no es tan alto todavía. Y para eso es crucial y muy importante saber cuáles son los síntomas específicamente del estrés. Y mejor aún, conocernos nosotros mismos y saber cuáles son nuestros síntomas que van llegando primero, porque cuando el estrés ya es muy alto, es muy difícil practicar estas estrategias que le vamos a estar enseñando la próxima vez que nos encontremos. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Entonces, los exhortamos que hoy presten mucha atención a toda la información que vamos a estar hablando y en su mente haga una lista de cuáles son de estos síntomas de los que vamos a estar hablando, cuáles son los que primeros aparecen en usted, los que primeros le dan la alerta de, oh, me estoy estresando.
esto está empezando a ser estresante para mí. Y después que usted tenga el video, el link para el video, si quiere ser más eficiente todavía, pues vuelva a oír el video y puede coger en una hoja y apuntar cuáles son los síntomas que empiezan primero. Entonces, y los que empiezan primero en usted y los que usted nota primero en sus hijos, porque ese momento es cuando todas las estrategias van a funcionar muchísimo mejor. Entonces, vamos a empezar ya a conocer un poquito sobre el estrés. Y lo primero y más importante sobre el estrés que debemos saber es que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o incluso de pensamientos que nos hagan sentir frustrados, furiosos o nerviosos o todo esto al mismo tiempo. Y un punto importante es que es muy natural sentir el estrés. Cada uno de nosotros es natural sentir sentimientos de estrés, ansiedad, sentir angustia sobre cualquier situación que nos cause estrés y preocupación tanto durante y después de pasar situaciones estresantes. Sí, Y claro. Sí, Claudia. sí, ¿se escucha bien mi micrófono ahorita? Sí, 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 Ok, cómo no, se escucha ok. perfecto. Y bueno, es importante también notar de que el estrés podemos tener una reacción diferente de una persona a la otra. Cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente al enfrentar situaciones estresantes. Y también, como decía Nalem, es importante notar cuando estamos empezando a sentirnos estresados porque luego si no intervenimos en ese momento se pueden ir desarrollando, las emociones van cambiando, entonces por ejemplo a una situación que nos causa tristeza al principio, si no notamos lo que estamos sintiendo y hacemos algo para mejorar nuestra salud, entonces se puede ir desarrollando entre, por ejemplo, ira o tal vez desarrollándose a ansiedad, que vamos a ir explorando próximamente cuando se vuelve un problema un poco más clínico. Pero es importante notar primero que es algo natural que todos enfrentamos en la vida diaria y también de que cada persona reacciona diferente frente a las situaciones estresantes. Gracias, Claudia. Y sí, es un sentimiento natural porque ¿qué es lo que pasa? El estrés es una manera en la que nuestro cuerpo responde a los desafíos cotidianos de la vida. Y un poco de estrés puede ser saludable porque nos pone alertos y productivos. Por ejemplo, eh, si de pronto nos damos cuenta que había un formulario de la escuela que teníamos que firmar para mandarlo a la escuela a nuestro hijo vemos que la fecha era para mañana o a lo mejor la fecha fue ayer y nos estresa. Ese estrés nos ayuda a tomar acción y rápido ir, coger el formulario, firmarlo y mandarlo para la escuela de nuestro hijo. El estrés nos ayuda a tener esas respuestas de alerta y a volvernos productivos. Sin embargo, si experimentamos demasiado estrés, como decía Claudia, puede resultar en síntomas más graves físicos, emocionales y conductuales. Entonces, antes de ver cuáles son estos síntomas, es importante saber cómo es que nuestro cerebro, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos estresados. Aquí hay una imagen del cerebro y sabemos que el cerebro es un órgano bien importante en nuestro organismo, es como el director de la orquesta que lo va dirigiendo todo. Entonces es un órgano bien complicado, pero si vamos a ponerlo de una manera simple, pudiéramos dividir el cerebro en tres partes. Tenemos la primera parte, es esta que está señalada en verde con el libro, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de todo lo que son las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas no son más que estas habilidades que obtenemos de poder pensar las cosas lógicamente, de poder analizar, por ejemplo, toda la experiencia que hemos acumulado en el pasado y en base a esa experiencia tomar decisiones. Es la habilidad, por ejemplo, de
de analizar las cosas en el contexto que están pasando, de razonar, de sentarnos a pensar con claridad. Esta parte del cerebro se encarga de eso. Después tenemos esta otra parte que está señalada de azul, que es la parte encargada de las emociones, lo que controla todas nuestras reacciones emotivas. Y tenemos la parte esta que está señalada así en anaranjado con la mano, que es la parte que se encarga de nuestra supervivencia, de las respuestas de supervivencia y todas las cosas que normalmente hacemos día a día sin ni siquiera pensar en ello, como respirar, como caminar, como reaccionar cuando llaman nuestro nombre. Entonces, esta parte todas estas partes están bien conectadas, todas se comunican unas con la otra y nos va diciendo qué cosa es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la parte que tiene que ver con las funciones ejecutivas, la parte de nuestro cerebro que es la que piensa, la que analiza, está verde, cuando estamos muy estresados o estamos experimentando emociones que son muy fuertes, esa parte del cerebro pierde la conexión con las otras dos partes, con las emociones y con la parte que está en cargo de nuestra supervivencia. Pierden la conexión, entonces se activa como nuestra alarma interna en el organismo. Por eso es que, por ejemplo, muchas veces cuando estamos bien enojados, hacemos o decimos cosas que después cuando recordamos lo que pasó, decimos, pero ¿cómo yo he hecho eso? No lo pensé. Y en realidad es que a lo mejor sí, no lo pensaste porque la parte de nuestro cerebro, que es la que se encarga de analizar las cosas con calma, pues en ese momento no se estaba comunicando con las otras partes del cerebro. Entonces, se produce una respuesta, que es una respuesta que llamamos la respuesta del estrés. Y ahora Claudia les va a explicar un poquito cómo es que es esta respuesta. Ok. Entonces, cuando nos vemos enfrentados con una situación estresante, como decía Nalem, usualmente tenemos dos opciones, ¿no? Ya sea luchamos en ese momento, enfrentamos el estresor, el problema, el conflicto, o nos corremos del estrés, ¿ok? De lo que nos está causando ese estrés, que es huir. ¿Okay? Entonces lo que sucede, como decía Nalem, es que solo estamos operando de esa parte del cerebro que es sobre la sobrevivencia y las emociones. No tenemos manera de racionalizar lo que está sucediendo. Entonces estamos básicamente tratando de decidir cómo podemos sobrevivir esa situación. Tenemos cambios biológicos y físicos en nuestro cuerpo cuando estamos tomando esas decisiones que nos van a ayudar a sobrellevar cualquiera de esas dos opciones, ya sea enfrentarlo o escapar. Y algunos de esos cambios se dan a cabo porque se nos sube la adrenalina, ¿okay? Para poder correr, para poder pelear, y también el cortisol, que es la hormona principal que maneja el estrés, se nos sube en nuestro sistema también y nos va causando esos cambios como el corazón empieza a latir más rápido, tenemos visión de túnel, donde solo podemos ver lo que está enfrente de nosotros como el problema o el estresor. Y también las pupilas de los ojos se nos dilatan, ¿okay? Para poder como tomar más conciencia de qué es lo que está frente a nosotros y cómo vamos a reaccionar. Podemos sentir que estamos como temblando, transpirando. Todas estas son cosas que nuestro cuerpo experimenta al enfrentar esta opción de ya sea luchar o huir del estresor. Entonces, ¿cómo se ve el luchar? Cuando luchamos, no aquí vemos a una persona como cavernícola, pero en realidad en el día a diario es tener conflictos, discusiones, explosiones ¿no? de gritar o enfrentar a personas, ya sea en nuestra familia, en el trabajo. Y también el huir se puede ver como cuando, por ejemplo, los padres dicen, oh, ya he intentado
tantas veces que mi estudiante vaya a la escuela, que no se meta en problemas, que haga la tarea, ya me doy por vencido, ya él que haga con su vida lo que quiera. Y también en los estudiantes puede ser el darse por vencidos, de ya no ir a la escuela, ya no intentar. Y que eso que sucede cuando tenemos estos cambios en nuestro cuerpo es cuando estamos listos para pelear o para luchar, se nos activan todas estas cosas que nos van a ayudar a hacerlo. Y también cuando pensamos huir de la situación, cuando nos activamos para luchar o huir, entonces se van poniendo para atrás. Para el cerebro le dice, hay ciertas funciones del cuerpo que no son esenciales ahorita. Entonces le vamos a poner una pausa a ese proceso, como decía Nale, el respirar, el caminar, la digestión, el control de la vejiga, todas esas cosas se van como alentando, se van poniendo más despacio o no funcionan de la manera que deberían funcionar, y es cuando con el paso del tiempo vamos viendo condiciones médicas que se van desarrollando porque hemos estado muy estresados. Entonces hemos estado en ese modo de ya sea luchar o huir, y nuestro cuerpo no se ha tomado el tiempo para procesar efectivamente esos procesos de digestión y de otras funciones que necesitamos para seguir funcionando efectivamente. Gracias, Claudia. Y sí, es muy importante conocer cómo funciona el estrés desde el punto de vista del cuerpo y cómo nuestro cuerpo reacciona al estrés, porque al final nuestro cerebro está ahí para ayudarnos en la supervivencia. Es su función principal. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los síntomas de estos que hablamos, que se ven diariamente, que nos pueden estar alertando de que tenemos estrés, y haga su lista mental poco a poco de estos síntomas, cuáles son los que usted nota en usted que aparecen primero, que son como la luz amarilla del semáforo que le dice, ok, es momento de prestar atención porque va a llegar un momento donde vas a tener que parar y no vas a poder hacer nada más. Entonces, ahora vamos a empezar a ver estos síntomas y se pueden dividir, se dividen en tres partes. Todos pasan, es un conjunto de síntomas que pasan al mismo tiempo, ¿ok? Pero lo vamos a dividir para que usted pueda identificarlos mejor. Entonces están los síntomas que son físicos, los síntomas que son emocionales y cognitivos, y los síntomas que son conductuales. Y vamos a ir explicando paso por paso todos estos para que usted los pueda reconocer bien en usted y en los niños. Empezando con los síntomas físicos que se pueden ver, es desarrollar o empeoran los problemas del asma. Okay, pueden tener dolores de cabeza tal vez más intensos o más frecuentes que lo normal. Y también se pueden ir desarrollando en migrañas que son mucho más fuertes y muy difícil de controlar. Podemos ir sintiendo dolor de espalda o dolor de cuerpo, y eso se da a la tensión que nuestro cuerpo está sintiendo al tener que constantemente estar ya sea luchando o huyendo. Entonces esa tensión se va acumulando en nuestros músculos, causándonos dolores de espalda. Podemos sentir tal vez en el momento más transpiración, indigestión o náusea, dolor de pecho. Muchas personas tal vez experimentan como una presión en el pecho, o se despiertan y sienten como que algo le está bajando en el pecho, y eso puede ser síntoma del estrés. Y también sentirse fatigado, sin energía, tal vez se va perdiendo la motivación que antes tenían para actividades del día a día que en algún punto disfrutaban, ya no tienen como la motivación, la energía para hacerlo, hay más cansancio. Okay. Sí, Claudia, y esas son las
síntomas desde el punto de vista físico que muchas veces son las primeras que notamos, aunque muchas otras cosas ya estaban pasando antes, como son los síntomas cognitivos y emocionales. Y estos síntomas son, por ejemplo, la preocupación constante que tenemos sobre estas cosas que nos están estresando, sobre qué va a pasar mañana. La irritabilidad, cuando empezamos como que a molestarnos por todo, cuando todo nos molesta, cuando todo nos es incómodo, y dentro de la irritabilidad juega un papel fundamental la ira, los sentimientos de ira. Como decía Claudia, está la falta de motivación. Y esto es uno que nos puede dar también una idea bien temprana cuando empezamos a sentir que hay cosas que antes, como decía Claudia, disfrutábamos y ahora como que no tengo ganas de hacerlo. No, no es algo que estoy disfrutando. Esa es una alerta bien importante. Dificultades en concentrarse. Podemos estar haciendo algo y la mente como se nos queda como que en blanco, como que ya no estamos haciendo algo con nuestras manos a lo mejor, pero nuestra mente está en otro lugar. Inestabilidad en el humor, que estoy de pronto triste y de pronto estoy contento y de pronto me enojo, como que los estados de ánimo cambian como que muy rápidamente. Líbido bajo. El estrés, este es un síntoma bien eh, distintivo del estrés. ¿Qué quiere decir líbido bajo? Que no tenemos deseos sexuales hacia nuestra pareja. No sentimos deseo de tener relaciones sexuales, atracción sexual, no lo tenemos. También hay problemas de memoria, se nos olvidan las cosas. Y uno que también viene bien temprano es que, no sé si ustedes han tenido esta experiencia, este es uno particularmente que a mí me alerta de que me estoy estresando, es cuando voy, por ejemplo, estoy cocinando, voy al refrigerador y cuando hablo mi refri, me pregunto, ¿y qué yo vine a buscar aquí? Completamente borré eso de mi memoria en 2 minutos. Entonces, ese o las llaves es uno que también pasa mucho, que uno está buscando las llaves del carro y no sabe dónde las dejó. Todos esos detalles de que las cosas se me están olvidando es una alerta bien importante. Y pasando a los síntomas conductuales que son de comportamiento, y mis disculpas, espero que mi micrófono esté funcionando, he recibido mensajes, ¿sí? Ok, espero que sí. Los síntomas conductuales que son de comportamiento son cosas que se van, discutimos lo físico, que nosotros podemos sentir en nosotros mismos, luego emocionales cognitivos que mencionó Nalen, y estos son los que podemos notar más claramente tal vez en otras personas, ¿no? Entonces en nuestros estudiantes. Eh, Puede ser el morderse las uñas, el estar preocupado con los estresores. ¿Qué significa? Es cuando estamos pensando, por ejemplo, en el trabajo, han estado despidiendo a un montón de personas, tal vez, y pasamos pensando sobre, ¿será que hoy me van a despedir a mí? ¿Será que esta semana va a ser que voy a ser despedido? El jefe pide hablar conmigo, tal vez esto va a ser por mi despido. Entonces nos enfocamos como en estas cosas que nos están causando el estrés. Puede haber inquietud, que nos cuesta permanecer tranquilos, sin necesidad de estarnos moviendo. Muchas personas tal vez pueden experimentar el rechinar los dientes, que usualmente toma lugar en la noche cuando estamos dormidos sin notarlos, pero nos estamos despertando con, ¿no? Como incomodidad o dolor en la mandíbula o con cortaduras dentro de la boca. Y eso también se conecta a los síntomas físicos, ¿no? Del dolor de cabeza, puede estar causando esos dolores de cabeza. Este, Igualmente, el sueño y la dieta se ven afectados. Puede ser no que nos cuesta dormirnos o nos cuesta mantenernos dormidos, así es que no dormimos, luego la hora, 2 horas, nos estamos despertando nuevamente, nos cuesta conciliar el sueño y permanecer dormidos.
O por el otro lado, se puede ver que dormimos demasiado, ¿no? Y es pasado de lo normal para nosotros. Igualmente, con la dieta puede ser que estamos como saltando tiempos de comida o pasamos todo el día sin comer, o por el otro lado puede ser que comemos demasiado por sentir ese estrés, esa ansiedad. Entonces son unos cambios que van presentándose. Igualmente, como decía Nalem, el sentir más irritabilidad, más ira, nos puede ocasionar conflictos con las personas a nuestro alrededor, ¿no? Si tenemos más irritabilidad, cualquier cosita nos lleva a explotar, entonces nos causa efectos negativos con las personas a nuestro alrededor. Pueden ser nuestras parejas, nuestros hijos, amistades, en el trabajo. Y por el otro lado, también puede ser que decidamos aislarnos, o sea, retirarnos socialmente, pasar más tiempo solos. ¿Ok? Entonces, eso se puede ver también. Al igual que con la función de disque escapar, por lo menos por un momento, el sentir todo esto negativo del estrés y estos otros síntomas que mencionábamos, podemos ir explorando con el uso de drogas o alcohol como un escape limitado, temporal, a todos estos síntomas. En realidad no es algo saludable y no es algo que nos trae nada bien, pero podemos ir explorando con eso. Y luego la procrastinación es cuando tenemos que hacer algo, tal vez es un trámite, ¿no? Legal, o tal vez es algún proceso o algo que tenemos que lograr en casa o en el trabajo y pensamos, oh, esto es demasiado para mí ahorita, esto es demasiado para hacerlo. Y entonces seguimos diciendo, oh, lo hago mañana, o este fin de semana lo voy a lograr, o la próxima semana lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que seguimos como empujando esa tarea que tenemos que hacer y nos está esencialmente causando más estrés porque es algo que se debe hacer. Entonces, eso se puede ver también en las conductas cuando estamos sintiendo el estrés. Nalem, no sé si quieres agregar algo acá. No, yo creo que no, Claudia, es perfecto y estos son los síntomas más comunes que vemos en el estrés, pero como estabas mencionando tú, Claudia, al principio, puede lucir diferente en todos. Entonces, si hay algún síntoma de estos que sí, si hay algún síntoma que no hemos mencionado en esta lista y usted sabe y usted siente que es un síntoma que usted lo experimenta, pues también es válido y también es una alerta para usted. ¿Ok? Esto no es una lista, es decir, no están todos aquí, estamos poniendo los más comunes, los que casi todo el mundo experimenta, pero usted puede tener los suyos que son particulares a usted y ahí es donde es importante conocernos y no esperar a que todos estos síntomas se vayan acumulando y vaya pasando el tiempo y sigamos sintiéndolo y sintiéndolo, porque entonces ahí es cuando podemos ver la diferencia entre el estrés que es agudo y el estrés que ya se vuelve crónico. Y como decíamos anteriormente, ya hay otros síntomas más graves que pueden venir a consecuencia del estrés a largo plazo. Por ejemplo, tenemos que empiezan a aparecer enfermedades cardíacas, trastornos de ansiedad, que ya lo vemos como desde el punto de vista de salud mental, ya lo vemos como trastornos que son clínicos, es decir, ya necesita atención por un profesional como nosotros de la salud mental, necesita terapia para ayudar a sobrepasar la ansiedad y a manejarla. También vienen enfermedades de la piel. Podemos empezar a sentir erupciones en la piel, picazones en el cuerpo. También se puede ver la depresión.
que es ya cuando llevamos más de 2 semanas con un estado de ánimo bien bajo, cuando decimos que estamos bien tristes, que no podemos controlar nuestra tristeza, no podemos manejarla y eso dura por un tiempo. Más de 2 semanas, casi todos los días nos estamos sintiendo de esta forma. Problemas de la memoria ya más extensos, más graves. Se nos olvidan ya detalles que son más importantes para nosotros. Como decía Claudia, el abuso de las drogas. Empezamos a consumir más drogas como un mecanismo que usamos para poder lidiar con toda la presión que estamos sintiendo. Y cuando hablamos de droga, por supuesto, aquí está incluido también el alcohol. Eh, También está incluido, por ejemplo, el cigarrillo, que empezamos como a fumar mucho más. Como que la frecuencia de que fumamos un cigarrillo a otro, pues empieza a disminuir ese tiempo. Ya empiezan a haber trastornos del sueño que son permanentes. No es que solo no podemos dormir un día a la semana o 2 días a la semana, no es que nos es imposible dormir todos los días. El sistema inmunitario, nuestro sistema inmune se vuelve debilitado y esto es lo que trae que, por ejemplo, cualquier enfermedad que sea contagiosa, pues nosotros la cogemos, porque nuestro sistema inmune ya está muy debilitado, entonces no tenemos las defensas para poder prevenir que nos enfermemos. Y empiezan a haber ya malas costumbres de dieta, de ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya decimos qué características tienen todas estas síntomas diferentes de los que estábamos hablando anteriormente, que todos estos empiezan a causar eh, que no podamos funcionar, que no podamos encargarnos de las cosas que normalmente nos encargábamos, como que a lo mejor ya no podemos ir al trabajo, perdemos días de trabajo porque no podemos ir, porque estamos enfermos. Hay otras responsabilidades a lo mejor en nuestra casa, por ejemplo, cuando llevamos a este extremo ya de estrés a largo plazo. Por ejemplo, nuestras responsabilidades en la casa, la limpieza, el laundry, todas esas cosas empiezan a ser tan difíciles de hacer que empezamos a no hacerlas. ¿Qué? Porque nos cuesta, lo vamos dejando. Y por supuesto, esto va creando como todo un círculo donde el estrés sigue aumentando cada vez más. Porque al no poder, por ejemplo, no poder hacer el laundry o no poder limpiar la casa, ya vemos la casa más sucia y entonces eso nos está estresando y al mismo tiempo ya no tenemos fuerza para hacerlo. Entonces, muy importante que cuando el estrés llega ya a su extremo, cuando empieza a ser algo ya crónico a largo plazo, pues dejamos de funcionar, dejamos de tener la habilidad de poder cumplir con nuestras responsabilidades diarias y no es que no querramos hacerlo, eso es importante saberlo, no es que no querramos hacerlo, es que ya nuestro cuerpo está muy debilitado por el estrés y es algo que se nos vuelve muy difícil, si no casi imposible de hacer. Entonces vamos a ver cómo es que todo esto que estamos diciendo afecta nuestras habilidades de crianza. ¿Okay? Tiene un poco de sentido cuando estábamos diciendo, me imagino que le hacía un poco de sentido, ¿no? Cómo todos estos síntomas pueden eh, estar en nuestro camino de poder criar a nuestros niños de la forma que queremos. Y hay cosas, por supuesto, que tenemos de menos y cosas que tenemos de más. ¿Qué tenemos de menos? Menos paciencia, ¿verdad? Menos paciencia para poder, por ejemplo, responder preguntas de nuestros hijos, menos paciencia para tolerar a lo mejor cuando nuestros hijos están hiperactivos, cuando ellos mismos están estresados, tenemos menos paciencia para lidiar con esos comportamientos de la forma que quisiéramos. Y entonces es cuando aparecen más explosiones de sentimientos. Es decir, como tenemos menos paciencia, pues entonces, como vimos anteriormente, nuestro humor es inestable y estamos irritados. Entonces, ¿qué pasa? Que explotamos. Explotamos y a lo mejor gritamos, a lo mejor decimos cosas o hacemos cosas con nuestros hijos que no
queríamos en ningún momento hacer, pero es a respuesta de esto, de que nuestra paciencia está muy, muy limitada. Cualquier cosita ya nos va a provocar una explosión de sentimientos. Por supuesto, tenemos menos energía para poder, por ejemplo, jugar con ellos, pasar el tiempo que quisiéramos con ellos, a lo mejor menos energía para a lo mejor ir con ellos a su cuarto y ayudarlos a ordenar su cuarto. También nos tenemos menos empatía. Y la empatía es muy importante en la crianza porque es muy importante que nosotros, para controlar los comportamientos de nuestros hijos que no nos gustan, lo primero que hay que hacer es poder ponerse en su lugar para entenderlo. Saber entender qué emoción es la que está sintiendo para ayudarlos a ellos a lidiar con esa emoción de una manera que no sea teniendo comportamientos que no son aceptables para las reglas y los límites que estamos poniendo en nuestra casa. Entonces, ir por ese proceso donde nosotros podemos conectar con nuestros hijos emocionalmente, y hay un video que hicimos anteriormente sobre cómo conectar con nuestros hijos emocionalmente, que lo puede buscar en la misma página de YouTube donde va a estar este video después. Esa empatía que necesitamos al principio para poder conectar con nuestros hijos, para poder entender por lo que ellos están pasando, eso va a estar afectado. Nos va a ser muy difícil hacerlo. Lo otro que tenemos de menos es la habilidad de poner las situaciones en contexto. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hay conductas que son normales en los niños dependiendo de su momento en que ellos están del desarrollo. Entonces, cuando estamos estresados, la habilidad de pensar y decir, ok, esto es algo normal para la edad de mi hijo, por supuesto no lo voy a permitir, pero voy a responder a este comportamiento en lugar de reaccionar agresivamente a este comportamiento. Entonces, ese proceso de pensar en esto se vuelve complicado cuando estamos con estrés, por lo que explicamos anteriormente. Nuestra capacidad de pensar, de analizar las cosas con calma está bien limitada porque no se está conectando con el resto de las funciones de nuestro cerebro. También, por supuesto, relacionado con esto, la habilidad de pensar racionalmente, de pensar las cosas con lógica, y eso a veces queda en el camino de nuestra crianza cuando, por ejemplo, decimos estamos bien estresados y pasa algo y nuestro hijo hace algo que no nos gustó, y entonces, ok, te voy a quitar el teléfono, por 2 meses te quito el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Esto, cuando te pone a analizar, no es muy racional. ¿Por qué? Porque en realidad cada vez que ponemos estas consecuencias a comportamiento por tan largo plazo, muchas veces no lo cumplimos porque es mucho tiempo. Nos cuesta mantener esa consecuencia por tanto tiempo, y también estamos estresados y nuestro hijo, pues, mami, ¿cuándo me vas a devolver el teléfono? Mami, ¿cuándo me vas a devolver el teléfono? Y estamos estresados y decimos, ok, ya coge el teléfono. ¿Okay? Entonces eso no nos ayuda tampoco para la crianza que queremos darle a nuestros hijos. Entonces, pensar las cosas así racionalmente, poder decir, ok, no le voy a quitar el teléfono solo 2 días, analizar lo que vamos a decir antes de hablarlo, eso está disminuido también, producto del estrés y los síntomas que estábamos hablando antes. Y uno muy importante es que queda en el camino de la crianza también, es la necesidad de estar solo. Como decíamos, estábamos conversando anteriormente, nos queremos, a veces uno de los síntomas que tenemos es que nos queremos aislar, no queremos que nadie nos moleste. Y sabemos qué difícil es eso cuando tenemos hijos. Como que es algo bien, bien difícil de hacer, estar solo. Entonces, ese síntoma también queda en el camino entre la crianza de nuestros hijos, porque es una necesidad que tenemos, que no podemos cumplir. Y cada vez que tenemos una necesidad que no podemos satisfacer,
Esto crea sentimientos de ira, sentimientos de frustración y entonces por tanto es normal reaccionar de manera abrupta. Ujú. Gracias, Nale. Ahora vamos a ir explorando un poquito más sobre las causas comunes del estrés en nuestros niños. Okay. Una que tal vez resalte en este webinario es preocupación por las tareas escolares o por las notas. El tener que manejar diferentes responsabilidades como la escuela, los jóvenes que empiezan a trabajar o que están involucrados en deportes. Entonces eso puede causar también el estrés en los niños, tener problemas con las amistades o el acoso escolar, o también estar recibiendo la presión de otros compañeros. Cualquier cambio en la escuela, de mudanza, tener que lidiar con problemas de vivienda o no tener dónde vivir. En sí, el adolescente ya está pasando por cambios, como vemos aquí, cambios corporales también, tanto en los varones como en las niñas. Entonces, cualquier cambio, aunque sea para bien, para la familia, para el estudiante, puede causar ese estrés. El divorcio, separación de los padres, cualquier situación financiera, cualquier crisis financiera en el hogar, vivir en un vecindario, en un hogar inseguro, también es causa de ese estrés. Y también tener pensamientos negativos sobre ellos mismos. ¿Cómo se ve esto? Es cuando hacen comentarios, ya sea verbalmente o en su mente, el autodiálogo de que no sirvo para esto, no voy a lograr nada, nadie se preocupa por mí, nadie me quiere. Ese tipo de sentimientos, de pensamientos también pueden causar estrés en los adolescentes. Ujú. Okay. Sí, Claudia, y porque saber las causas es importante porque así podemos chequear cada vez que estemos, sabemos que vamos en una situación como esta, ya podemos predecir, ok, esto va a crear estrés y podemos ahora empezar a usar las técnicas que vamos a aprender cuando nos reunamos nuevamente para que los niveles de estrés no se mantengan tan altos, para que sea un estrés saludable en lugar de un estrés no saludable. Entonces, en estos minutos que nos queda, vamos a ver por edades, rapidito, cuáles son los síntomas que podemos notar en nuestros hijos, aunque hay muchos síntomas que sí se repiten, que son los mismos en adultos y todo el proceso que explicamos de lo que pasa en el cerebro, pues en los niños pasa muchísimo más rápido. ¿Ok? Porque su cerebro todavía se está desarrollando y estas conexiones en su cerebro todavía están bien débiles. Entonces, los síntomas pasan de leve a severo muchísimo más rápido. Por eso hay que observarlos a ellos, su comportamiento, para poder a tiempo prevenir de que el estrés suba a niveles que ya sean difíciles de controlar. Entonces vamos a ver rapidito cuáles son estas señales también en ellos por edades. Sí, entonces en los niños de más o menos 4 a 6 años se puede notar una necesidad de estar cerca de los adultos o regresión de comportamiento, que quiere decir, digamos, cosas que ya habían logrado hacer independientemente los niños, ahora están como regresando en ese proceso de tal vez quiero que mamá se quede conmigo en la cama cada noche, aunque ya estaba yendo a la cama él solo. También podemos ver aumento en la irritabilidad o más berrinches, ¿no? Se pueden ver en los niños. Existe también el mutismo selectivo, que es que los niños deciden no hablar en ciertos contextos o con ciertos adultos. Podemos ver más ansiedad o aumento de la ansiedad y también dificultades para concentrarse. Puede ser que haya una disminución en el nivel de actividad o exceso de actividad. También perder interés por el juego que antes les lo disfrutaban. Y creo que esas son las que resaltan para esta edad, que se diferencian un poco entre las que ya comentamos de la
no, el cambio en la dieta, el dormir. Y ahora vamos con los adolescentes. Ajá, sí, vamos a ver un poco cuáles son los que más se ven desde los 7 a los 12 años. En esa etapa justico antes que termina justico antes de entrar a la adolescencia. Vemos comportamientos de retraimiento. No quieren hablar con nadie, se quieren encerrar, preocupación por otras personas afectadas por un acontecimiento concreto. Si hay algo que está pasando en la familia, o no, entonces ellos empiezan a preocuparse, ¿no? Si por ejemplo ve a mamá que está estresada o mamá tuvo un momento difícil o papá, están como que muy preocupados, pendientes. ¿Dónde tú estás, mamá? Quieres saber todo el tiempo dónde está, qué está haciendo. Hay cambios en los patrones de alimentación y sueño, eso lo explicábamos. Temores exacerbados, le da miedo todo. O cosas que probablemente vemos como que no entendemos por qué esto le da temor, pues le da un temor muy grande, desproporcionado. Aumento de la irritabilidad, agresividad, agitación, no se paran, no están quietos, deterioro de la memoria y la concentración, por lo que es difícil que no pueden retener información en la escuela. Síntomas físicos y psicosomáticos, que quiere decir todos estos que estábamos hablando de los dolores de cabeza, siempre están complaining del estómago, que les duele el estómago. Eh, También vemos evocación frecuente del suceso o realización de juegos repetitivos, es decir, si el niño pasó por una situación de estrés muy grande, ¿qué pasa? Que empieza como que a hablar mucho de eso que pasó, o empieza como que a hacer juegos repetitivos, que son los mismos juegos siempre, no cambia y siempre está haciendo lo mismo y lo mismo. Sentimientos de culpa, cuando se sienten que son culpables de cualquier situación que esté pasando en la casa. ¿Ok? Eso da mucho estrés y es un síntoma importante cuando ellos sienten que la culpa de las cosas que han pasado, que han causado el estrés, pues son de ellos, que su comportamiento es el culpable de las situaciones que estén pasando en la casa. Y luego ya de los 13 a los 17 años, más o menos, vamos viendo, tal vez el joven se nota triste o notamos que tienen varios momentos de lloro, se ponen a llorar durante el día frecuentemente, es una tristeza intensa, pueden seguir o aumentar esa preocupación excesiva por los demás, ya sea querer controlar dónde está mamá, dónde está papá, los hermanitos, o tal vez esa preocupación de cómo los van a ver a ellos, los demás, ¿verdad? Entonces vamos viendo ese cambio, más sentimiento de vergüenza o de culpa, empiezan a cuestionar más a las figuras de autoridad a su alrededor, entonces vemos esa como rebeldía, que muchos identifican como rebeldía, hacia los maestros, hacia los padres. Vamos viendo más comúnmente los comportamientos autodestructivos, como ya mencionamos, el uso de drogas o alcohol, pero también esto se aplica a atentos de suicidio o tal vez el cortarse o tomar píldoras para hacerse daño. También una sensación de desesperanza y no, esto se aplican como a esa reacción de estrés de huir, ¿no? De que esto es mucho, es demasiado, entonces quiero escapar. Y luego estamos viendo también que toman más riesgos, como se escapan de casa, se van a la tienda con amistades y hacen shoplifting, robar una cosa, aunque no tenga ningún valor grande, pero solo es por el riesgo de sentir esa adrenalina, de correr ese riesgo y también vemos tal vez más agresividad. Ujú. Sí, y estas son cosas importantes en la adolescencia que también, como estaba diciendo Claudia, que
ya solamente, ¿por qué la adolescencia es que es tan complicada y por qué es que todo el mundo dice, oh, tiene un hijo adolescente, oh, y como que nos damos el pésame el uno al otro con los hijos adolescentes? Pero es que ya esta etapa, por los cambios que están habiendo hormonales, por los cambios que son normales del desarrollo, ya esto es una etapa de estrés para ellos. Estos cambios, independientemente de cualquier cosa que esté pasando en la casa, aunque todo esté bien y nosotros como padres estemos haciendo nuestro mejor esfuerzo que todo esté balanceado para ellos, incluso así pueden demostrar estos comportamientos. Y por eso es importante saberlo, porque entonces cuando ya sabemos esto, entonces que podemos decir, ok, tengo que hacer algo con calma para ayudar a mi hijo a que pase esta etapa y aprenda de esta etapa cómo manejar cuando se está sintiendo estresado. Y entonces, cómo todo esto afecta la parte académica de nuestros hijos. Y ya igual va teniendo sentido a medida que oímos. Porque, por ejemplo, como hay afectaciones de la memoria y de la atención, es muy difícil retener la información en las clases y prestar atención. Entonces, cuando las notas empiezan a bajar, empezamos a tener malos grados cuando viene el report card. La capacidad de concentración, por supuesto, disminuida. Esto tiene que ver mucho con la atención. Baja motivación, como estaba mencionando Claudia. No quieren hacerlo precisamente porque no se sienten motivados. No les llama la atención, producto del estrés. Hiperactividad, bien en el aula bien complicado porque como no se pueden estar quietos, se les llama la atención. Al llamar la atención, como está estresado, reacciona con irritabilidad. Entonces esto puede venir en un problema más grande. La ansiedad, por ejemplo, con las cosas de la escuela aumenta. Es más difícil para ellos lidiar con las tareas, con las asignaciones de la escuela, se vuelve muy difícil y es algo que siempre está en su mente preocupándolo. Y puede, entonces acuérdense, las dos reacciones, escape, huida o lucha. Entonces, cuando no podemos y tenemos mucha ansiedad, ¿qué hacen? Huyen. Cuando huyen de estas responsabilidades, pues entonces tienen problemas en la escuela, tienen problemas con los profesores, sus grados también bajan. A veces también esta respuesta de huida llega a un extremo donde no quieren ir a la escuela. Entonces se van de la escuela, se escapan de la escuela o ni siquiera ya entrar en la escuela, sobre todo los más grandecitos que empiezan ya a tener un poco más de independencia en ese sentido. Afectaciones en las funciones ejecutivas, como decíamos. Normalmente en esta etapa de la niñez es cuando estas funciones ejecutivas se están solidificando, se están volviendo fuertes, se están desarrollando, pues el estrés no deja que estas funciones ejecutivas se terminen de desarrollar y fortalecer como es debido para la etapa de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que les cuesta muchísimo menos, por supuesto, tomar decisiones que tengan sentido, hacer acciones que, aunque ellos saben que tienen consecuencias, pues las hacen. ¿Por qué? Porque no son capaces de pensar, ok, si hago esto con raciocinio, racionalmente, si hago esto, pues esta es la consecuencia que me va a pasar. Eso es bien difícil. Cuando uno está estresado, poder hacer esas conexiones. Y desamparo aprendido. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir cuando ya yo constantemente siento que he fallado, pues ya ni siquiera intento. Okay. Ni siquiera lo intento. El pensamiento de ellos y nosotros también, por supuesto, nos falta como adultos es ¿para qué voy a intentarlo? Sí, no va a resultar, como que un poco pesimista. Y esto influye mucho en la escuela porque ni siquiera hacen el intento de hacer las tareas, ni siquiera hacen el intento de completar las asignaciones o los proyectos. ¿Okay? Y esto ya es un nivel un poco extremo del estrés, ¿okay? Cuando ya está constantemente en las respuestas de eh, escape. Entonces, es importante, como les estábamos diciendo al principio, analizar todos estos síntomas que estábamos hablando,
Ojalá usted haya hecho su lista en su mente, pero si no, vuelva a ver el video después cuando tenga el enlace y haga su lista mental. ¿Cuáles son las cosas que aparecen primero? Porque próximamente, el 16 de diciembre, nos vamos a estar encontrando para hablar cuáles son las estrategias que podemos usar. Pero hay que usarlas, como estábamos diciendo, cuando los niveles de estrés todavía no están arriba en la luz roja del semáforo, ¿ok? Cuando todavía no están limitándonos completamente la capacidad de reaccionar y de hacer las cosas del día a día, cuando estemos funcionando. Entonces, bueno, conectarse con qué estamos sintiendo. Y eso es algo que los niños también, si nosotros lo hacemos, nosotros estamos imitando ese comportamiento, lo estamos demostrando a ellos. Entonces es más fácil para ellos poder hacerlo también. Entonces, el primer paso para ayudar a nuestros hijos, para ayudarnos a nosotros a manejar el estrés antes de aprender técnica, es explorarnos, estar consciente, levantarnos todos los días y estar consciente de qué estamos sintiendo, qué yo estoy sintiendo hoy, qué síntomas de estrés yo estoy experimentando hoy. Entonces, para poder saberlo a tiempo, no cuando ya, por ejemplo, estamos enfermos, ya el estrés nos puso en una crisis de migraña que todos los días ya no podemos funcionar porque tenemos mucha migraña. Entonces, todos estos síntomas los podemos ver como unidos, no es uno solo, es cuando estamos estresados, es un conjunto de todos estos síntomas eh, físicos, emocionales, cognitivos o conductuales. Entonces, la semana que viene, el día 16 de diciembre, no la semana que viene, vamos a estar hablando de estrategias para manejar el estrés y el 17 de marzo vamos a estar hablando ya específicamente cómo hacer para apoyar a nuestros hijos durante los momentos que son estresantes. Entonces, aquí le tenemos recursos para ayuda profesional. Si usted piensa que en un momento determinado necesita la ayuda ya de un profesional capacitado, pues aquí tenemos recursos que son de no emergencia, que es ya para tratamientos más a largo plazo, que ahí estamos nosotros incluidos, el Centro Multicultural. Y tenemos recursos de emergencia, cuando hay una crisis emocional fuerte y sentimos que, oh, esto está siendo demasiado para mí, hay recursos para ese momento también. No debemos sentir que estamos solos. Hay recursos para ayudarnos a pasar por los momentos difíciles y es bueno pedir ayuda porque para eso están estos recursos ahí. Entonces, si aquí quiero hacer una aclaración específica sobre este numerito que aparece aquí, que es el 988. Normalmente cuando había una crisis o emergencia emocional, llamábamos al 911, que todos conocemos. Pues el 988 es un nuevo número. Hay personas ahí que lo pueden atender en español. Está la opción de hablar en español y son personas que están capacitadas, son personas que estudiaron las mismas que estudiamos nosotras, Claudia y yo, que están capacitadas para atender, para conversar con usted en un momento de crisis. Okay, entonces usted puede llamar a ese número y contactarlos a ellos para que los ayude. Entonces, nada, esperemos que esta información le haya sido útil y entonces vamos a ahora estar contestando un poco de preguntas y respuestas. Okay. Muchas gracias, Naleme y Claudia, por la presentación. Fue muy informativo y hemos aprendido muchísimo sobre el estrés y cómo podemos saber información y tener la ayuda para actuar con el estrés. Y voy a... Amal, ok. Sí, y por favor, si tiene la oportunidad, por favor, su Well, I think you're muted. Ajá, sí, no vimos a Amal. Lo siento. Por favor, puede poner
por favor, puede poner su opinión en el chat. Hay un enlace de la evaluación. Puede usarlo para poner su impresión de la presentación y cómo podemos hacer mejor. Y es muy importante para nosotros saber su opinión. Y por favor, si le necesita preguntar sobre cualquier cosa, tenemos un tiempo para las preguntas. Pueden poner las preguntas en el chat. Y muchas gracias para la gente que han hecho una interacción en el chat con comentarios. Gracias. Sí, habíamos recibido, Amal, unas preguntas anteriormente y hay una que sí me gustaría, en lo que vas a ir revisando el chat y recopilando las nuevas preguntas que nos han hecho ahora. Sí quería hablar un poquito de eso relacionado a lo que estábamos hablando hoy, que es cómo poder, hay una que decía cómo poder ayudar a mi hijo adolescente cuando está estresado. Sí. Y vamos a estar dando, como dijimos, vamos a estar la segunda, la tercera parte ya con técnicas específicas de cómo ayudar más, pero sí quiero ratificar que es bien importante conocernos nosotros primero y trabajar en nosotros como padres primero para nosotros manejar el estrés antes de poder ayudar a nuestros hijos. Y por eso es que hoy traímos toda esta información aquí, porque nuestros hijos, hay una cosa muy importante que es la crianza, que es una palabra que se llama modelar, que es lo que nosotros demostramos con nuestro comportamiento. Y si nosotros estamos muy estresados y si tenemos explosiones de sentimientos y de ira, pues es muy difícil exigir a nuestros hijos que hagan lo mismo, porque ellos nos van a estar imitando. Entonces, por eso es bien importante, paso número 1, es trabajar en nosotros, conocernos, saber nuestras síntomas del estrés o cuando nos estamos estresando, cuando la situación está empezando a ser un poco como que muy difícil para nosotros, para poder entonces nosotros practicar ahí nuestras estrategias de control del estrés, de manejo del estrés, antes de poder ayudar a nuestros hijos. Entonces, eso es bien importante recalcarlo. Gracias, Nalim. También hemos tenido una pregunta de alguien preguntando cómo podemos evitar el estrés. Oh, esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque siempre decimos, ¿no? ¿Cómo evitar el estrés? ¿Cómo evitar la depresión? ¿Cómo evitar la tristeza? Las emociones no se pueden evitar. Las emociones pasan porque es la forma en la que nuestro cuerpo, nuestro organismo responde. Es natural, es lo que nos hace humanos, sentir emociones. Lo que podemos hacer es aprender cómo manejarlo para que no llegue a ser una cosa crónica que afecte nuestro funcionamiento diario. Entonces, más bien no es eliminar el estrés o evitarlo, sino conocer, como estábamos hablando, cuáles son los primeros síntomas que aparecen que me están diciendo a mí, ojo, me estoy estresando, y ahí manejarlo para evitar que se ponga en unos niveles extremos, pero nunca evitarlo por completo, porque es una tarea casi imposible, porque es como nuestro organismo reacciona y es normal. Es normal sentir tristeza ante una situación que es triste para nosotros. Es normal sentirnos estresados cuando pasan cosas que no podemos controlar, que no podemos manejar. Es normal sentirse estresado. Entonces, yo diría que mejor de evitar es aceptar nuestras emociones cuando vienen, aceptarlas. Y cuando la aceptamos, entonces podemos decir, ok, lo voy a manejar. ¿Ok? Si yo sé que el estrés me hace a mí alzar mi voz, entonces yo sé que hoy estoy un poco estresada, pues yo voy a estar muy consciente del tono de mi voz. Para eso es importante saber los síntomas. Voy a estar muy consciente del tono de mi voz hoy para no alzarlo, porque sé que me va a traer consecuencias y que después me arrepiento. Entonces, no es evitar, la palabra clave es manejar, reconocer, aceptar y manejar. Y nada, quisiera agregar que entre más ponemos en práctica
estas maneras de lo que le dicen mindfulness o estar presente, creo que es el, Conciencia no, plena, sí. conciencia plena. Ajá. Gracias. Entre más practicamos eso, tenemos mejor manera de manejar esas emociones sin perder esa racionalización, manejar las situaciones de una manera lógica. Entonces, no, desafortunadamente no se puede evitar, pero podemos ir practicando para mejor enfrentar esas situaciones, como decía. De hecho, han habido muchas investigaciones desde el punto de vista neurocientífico, incluso mirando imágenes de nuestro cerebro, que han comprobado que cuando nosotros estamos sintiendo una emoción específica, si somos capaces de nombrar esa emoción y aceptarla y decir, ok, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo irritado, me estoy sintiendo estresado o ansioso. Cuando podemos nombrar esa emoción, las imágenes del cerebro han demostrado que esa emoción baja, los Ujú. niveles de esa emoción bajan. Entonces, por eso es que traíamos hoy primero, antes de ningún tipo de técnica, la información sobre qué es el estrés. Muy importante reconocer, ¿ok? Porque es la única manera de poder después actuar. Gracias, Naya. Muy importante información. Sí, cambiar el concepto de evitar hasta de confrontar o manejar es el fin de nuestro webinario, para que podemos manejar el estrés. Hay otra pregunta, dice que los números del Merrifield Centro son para evaluar a los niños y tener terapias o no. De Merrifield Center. Sí, ahí puede llamar. En Merrifield Center tiene consultas para atender a los niños. Ellos hacen una evaluación y ellos te hacen una cita y evalúan a los niños, sí, y los atienden. Igual que nosotros en el Centro Multicultural, la atención, la diferencia con nosotros en el Centro Multicultural es que tenemos personas que hablan español y puedes recibir la terapia con terapistas como nosotros, por ejemplo, que somos bilingües. Podemos hablar inglés con los niños y en español con los padres, que a veces se hace complicado. Pero Merrifield Center, ellos hacen muy buen trabajo también. Y si usted cree que lo necesita, por supuesto, lo animamos a que llame y trate de hacer su cita allí. Y otro comentario dice que creo que tengo estrés por todo lo que se habló, necesito ayuda y también que quiero ayudar a mis hijos y tenerles paciencia y controlar mi enojo mucho y mucho más. Sí, y esto, fíjese, lo que usted acaba de decirnos con esta pregunta es eh, bien valiente y además es el primer paso que ya usted está dando. Ya usted está reconociendo que está estresado y que estos síntomas le están afectando a usted. Entonces ya eso es el primer paso, ya está usted en el camino. Lo segundo sería buscar ayuda profesional para usted, si puede para los niños, pero yo le diría garantícese usted primero para que usted pueda aprender a lidiar y después esto se va a ir transmitiendo a los niños. Pero puede llamar a nuestros teléfonos y decir que lo pongan en la lista de espera de nuestros servicios. Ahora mismo tenemos una lista de espera. Entonces, puede llamar ahí ese teléfono y también puede llamar a Merrifield Center. Y de aquí, como casi todos los servicios están teniendo lista de espera, los números que pusimos de crisis, cuando usted sienta que está muy estresado y que está muy irritado y está siendo incómodo, usted también puede llamar a esos teléfonos y conversar con alguien ahí. El Ujú. 988, muy importante, es un teléfono nuevo, no tiene nada que ver con la policía como el 911. Entonces usted puede llamar ahí y decir, ok, tengo una crisis emocional, necesito hablar con alguien. Y ahí lo van a atender y hay personas que hablan español. También hay preguntas sobre si esos servicios son gratis y también las personas que contestan directamente, ¿contestan en español o no?
¿Cuál? Los servicios de Merrifield y del Centro Multicultural, no sé si se refería a eso. Ujú, Si se refería a eso, ujú. en Merrifield Center no le puedo asegurar porque no tengo todo el conocimiento de cómo se está haciendo en estos momentos, pero en el Centro Multicultural sí le contestan en español. Cuando llama, lo que usted tiene que llamar, dejar un mensaje que le sale la máquina y la muchacha, ella es bien eficiente en devolver la llamada. Entonces, ella habla español, usted puede dejar el mensaje en español. Ok, gracias, Narem. Y no sé si la contesté entera, no sé si quedó algo ahí, no sé, Claudia, no. Ya, una cosita más de aclaración, Ale. ¿El número 988 es para adultos o para cualquier edad? Ajá, no, ahí puede llamar para cualquier crisis, ya sea de adultos o de niños. Y usted como adulto, si es con el niño, llama y ahí ellos le deben saber decir qué hacer o le dan las orientaciones siguientes. Como varias gentes han comentado que sienten estrés todo el tiempo y hay varios tipos de estrés, como la persona que ha comentado que tenía mucho estrés cuando sus hijos están terminando el último año del high school, debido a que el costo de de la universidad es demasiado costosa y quieres evitar las deudas de la universidad. ¿Cómo luchar con esto? Ok, sí, a ver, como decíamos. Aceptar que estás estresado es el primer paso. Y entonces, saber tus reacciones cuando estás estresado y cómo entonces hay cosas que te vas a perdonar y hay cosas que vas a tratar de priorizar. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos estresados, como que queremos hacerlo todo, 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 todo. Entonces, a veces hay que parar y analizar, ¿ok? ¿Cuáles son mis opciones que tengo? Pensar las cosas claramente. ¿Cuáles son mis opciones? Hay opciones, por ejemplo, con estos del, de terminar y ya ir para college. Las escuelas están ahí, tienen información sobre cuáles son los recursos que hay para personas que no pueden pagar. Entonces, un poco ir a la escuela, buscar información, apoyarse. Yo diría apoyarse de las demás personas que están para ayudar, como en la escuela, como los consejeros de salud mental, apoyarse porque no podemos solo con todo. No hay por qué poder, ¿ok? Que a veces nos exigimos, tengo que poder con todo. No, no hay que poder con todo. Hay que apoyarse de las personas que tenemos alrededor y las personas que nos pueden dar ayuda. Entonces, en este caso, te diría, ven al próximo webinario para que ya hablemos un poco más. Vamos a hablar del manejo del tiempo, pero primeramente, apóyese de las personas que se puedan apoyar. No hay ningún problema en, en no poder, ¿ok? Cuando tenemos estrés, necesitamos apoyo. Alguien que nos acompañe durante ese proceso de estrés y nos ayude a pensar las cosas claramente y ver otras opciones. Acuérdese que la mirada se pone, como decía Claudia, de túnel, ¿ok? Nos cuesta ver qué hay más allá. Entonces, necesitamos apoyo para que nos ayude un poco a ver lo que no estamos viendo, que está por fuera del túnel. Entonces hay que buscar apoyo. Hay una pregunta de Adriana diciendo, esto es para los padres y hijos, ¿verdad? No creo que entiendo la cuestión. ¿Es la presentación o el servicio en esos centros? Si puede clarificar en el chat, será muy bien, porque si que significa esa presentación, puede ser que por ambos, porque la información son en verdad para los padres que ayudan a sus hijos, pero está bien si los hijos pueden asistir y también creo que los servicios pueden ser por los padres y hijos también. Ujú. Sí, 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 para los padres y los hijos. E incluso yo diría, mire, en la adolescencia es un poco complicado para los adolescentes estar en terapia. Muchos sí quieren estar en terapia y cooperan, pero muchos nos encontramos nosotros diariamente en nuestro trabajo que vienen a la terapia porque los padres los mandaron a la terapia, pero ellos cuando están ahí no quieren cooperar porque ellos no sienten que tengan ningún problema, lo cual es característico de la edad. Entonces siempre recomendamos
que si este es el caso, queremos llevar a nuestro hijo a terapia, pero nuestro hijo no quiere ir, nos está dando difícil llevarlo, usted puede ir a terapia, porque la terapia lo va a ayudar a usted a cómo manejar al niño. Entonces, los servicios son para los dos. Y la información que vamos a estar hablando aquí, yo creo que ellos también están aptos para oírla porque lo estamos diciendo de una manera que ellos también lo pueden entender. Adriana ha verificado en el chat que ella significa servicio de la terapia. So, en ese caso sí puede llamar esos centros para la terapia para todos, no solo para los niños y los adultos Y también. los adultos, sí. Y la señora Maribes ha puesto en el chat varios lugares que ofrecen el servicio también y sus información. Y vamos a enviar esta información también con el correo siguiente del webinario, con el enlace de grabación y también con la información que va a tener el número de teléfono y todo eso. Y también hemos tenido una pregunta de otra padre dice que mi hijo entró el grado noveno, estoy ayudándole a que esté el día con su estudio y también juega el fútbol americano, pero hay veces que soy muy dura con él, me frustró, mi enojo, le grito y no quiero eso. Sí, sí, porque también hay algo importante con el estrés que es, y sobre todo en la crianza en general, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Las expectativas que tenemos para nuestros hijos muchas veces son las nuestras y para nosotros tiene más prioridad que para ellos. Entonces ahí es cuando vienen las frustraciones, ¿ok? A lo mejor le estamos exigiendo mucho, por eso es bueno notar cuando están ellos estresados, porque entonces podemos decir, ok, está provocando el estrés, tiene muchas cosas encima, vamos a aliviar un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros como padres que somos emigrantes es muy difícil manejar esto porque hemos pasado muchas situaciones y hemos hecho mucho esfuerzo y lo seguimos haciendo día a día para poder para poder darle a nuestros hijos una vida mejor. Entonces, esto nos hace frustrarnos mucho más rápido cuando vemos que a lo mejor ellos no están bien en la escuela, que ellos no están haciendo su esfuerzo y entonces nos sentimos mal con nosotros mismos porque no es lo que estábamos esperando. Entonces, un poco hacer paz con estas expectativas y trabajar en crearle la motivación a ellos, qué es lo que los motiva a ellos. Y eso es en lo que debemos apoyarlos, en lo que ellos se motivan, porque si no va a ser muy difícil. No sé si querías comentar algo al respecto, Claudia, que te vi que quitaste el micrófono. Sí, sí, que no, definitivamente lo que mencionas y también, ¿no? Esa idea de la empatía, tener más empatía con los jóvenes, con los estudiantes, en realidad es mucho lo que está manejando, lo que está cargando como estudiantes, tienen que manejar muchas cosas y me gusta eso que mencionaste de lo que les motiva, explorar qué es lo que les motiva a ellos. Tal vez el deporte va a ser como la puerta que le va a abrir para la universidad al joven. Entonces, tal vez no tiene que llevar clases de honores o avanzadas, todo su currículum. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en mi caso mi fuerte fueron la academia, ¿no? Las notas, las materias, entonces no hice mucho deporte, por ejemplo. Pero hay diferentes avenidas y esas expectativas de qué es lo que cómo se va a ver ese éxito para mi estudiante y para la familia, ¿no? Entonces, ser más realistas con eso, tener buenas expectativas y explorar, tal vez cerramos algunas cosas, ¿no? Porque nos está causando mucho estrés y nos enfocamos mejor en hacer menos, pero hacerlo bien. Exacto, sí, eso es bien importante. Eh, la empatía es bien importante en momentos estresantes y yo tengo experiencia relacionada con eso que estaba mencionando Claudia en el caso de mi hija mayor. Cuando nos mudamos aquí a Virginia es un momento estresante. Hablamos de que es una de las causas de estrés en los niños y ella era adolescente en ese momento. Nos mudamos aquí y yo estaba bien estresada, parecida a esta situación que está planteando esta persona que
Yo quería que ella siguiera con sus clases más avanzadas. Y en realidad al final decidimos, ok, ella está estresada ahora, a lo mejor este no es un buen momento para exigirle que vaya a clases avanzadas, pues vamos a dejarla con una sola avanzada y vamos a quitarla de las demás. Y así, eso es empatía, eso es ponernos en el lugar de ellos y un poco dejar nuestras expectativas, adaptarlas un poco más a la realidad que nos va a funcionar muchísimo mejor a nosotros, pero sí es complicado y entiendo muy bien el estrés que está hablando que esto le produce. Bueno, como estamos casi al fin de nuestro tiempo por hoy, muchas gracias, señoras, para esta presentación informativa y muchas gracias por toda la gente que han asistido hoy día con nosotros. Espero que nos vemos en las próximas sesiones para tener más información y quiero avisarles que también pueden llamar al Centro de Recursos para Padres, pueden enviarnos un correo electrónico y llamar por teléfono. Hemos juntado varios recursos para ustedes y también información para ayudarle. Hay libros y materiales de la librería, de la biblioteca en español que pueden ayudarle y a sus hijos también. Y también pueden tener nuestros digitales recursos que tienen varios información de la comunidad y de las agencias en la comunidad que pueden ayudarle. Y también podemos ayudarle para trasladar todas las páginas en español y cualquier otro lenguaje si le necesita para tener un acceso a toda la información. Solo llámenos o envíanos un correo electrónico al prc@fcps.edu y vamos a responder a ustedes cuando tenemos vuestro correo electrónico o llamada telefónica. Por favor, llámanos si le necesita y nos vemos el próximo vez, ojalá. Sí, muchas gracias a todos por haber estado aquí y los esperamos la próxima vez. Y no sé, Amal, si me permite, antes de ya despedirnos ya finalmente, sé que estamos apretaditos con el tiempo, pero estoy viendo un comentario aquí en el chat que yo creo que es muy bueno para cerrar ya el día de hoy. Sí, por favor. Si me permites leerlo, y Sí. entonces esta persona nos dice que cuando perdemos un ser querido pasa todo esto que explicamos. No hay Sí. palabras, cosas que nos hagan sentir mejor, solo el tiempo, las creencias espirituales cura poco a poco ese dolor. Hay una gran confusión sobre el dolor y la salud mental, esa es mi opinión. Y usted está correcta en su opinión, ¿ok? Y es precisamente por eso que escogimos este mensaje para terminar, porque es precisamente el mensaje que queremos mandar hoy. Las emociones y a veces situaciones en la vida nos ponen en situaciones que son muy estresantes, en situaciones que los sentimientos se vuelven más intensos y no hay que evitarlo. Hay que buscar apoyo. El apoyo en las creencias espirituales sí es muy bueno y es el apoyo del que estamos hablando. Gente que esté con nosotros, que nos acompañe durante el momento del dolor y eso nos va a ayudar muchísimo. No es evitar, es manejar, buscar apoyo y prevenir que las cosas se compliquen. Entonces, me gustó mucho ese comentario. Sí, muchas gracias, Nayam. Eso fue la más magnífica fin para ese seminario, porque estamos aquí para dar esperanza y dar consejo a la gente que quieren ayuda y también ellos pueden ayudar a otros también a través de darle la información y compartir con ellos el enlace para la grabación para ver la información y si están interesados para asistir la próxima vez será muy bien porque ese es nuestro fin, que todo el mundo asiste y sabe de la información, porque cuando sabemos la información podemos tener la ayuda correcta y más adecuada para nosotros y a nuestros hijos también. Bueno, gracias a todos para asistir. Hasta Hasta luego. luego. Bye, bye. Gracias.